Iniciamos Agenda 7.3, Patricia que nos acompaña y hoy vamos a dar inicio de una manera muy especial. Nos acompaña ya en estudios el periodista y escritor Joseph Zárate, porque hay algo muy importante que destacar. Guerras del Interior, autor Joseph de esta publicación, de este libro que además incluye 3 crónicas con mucho contenido social, está nominada en la lista de los mejores libros no ficción del año elaborado por The New York Times, así que felicidades para iniciar esta entrevista. Gracias, Pati. Y gracias por estar aquí. Bueno, háblanos un poco de Guerras del Interior. Entendemos que tu contenido es netamente social, hablamos de heridas que están todavía latentes, fracturas sociales y conflictos que de alguna manera es una forma también de denunciar lo que está pasando. Así es, si uno puede revisar la historia del Perú, puede notar que hay una gran fractura entre lo que se supone que es la cultura occidental y el mundo indígena, ¿no? Entonces lo que intenta hacer el libro es poder poner los focos sobre esa fractura a través de las historias de 3 industrias, ¿no? De la industria de la madera, la del oro y la del petróleo. Entonces en el libro cada industria, cada material está contado a través de una historia muy particular, ¿no? Por ejemplo, la de la madera es la historia de un líder ayáninca que durante 12 años estuvo combatiendo a través de los reclamos en el Estado contra los traficantes de madera en la Amazonía, hasta que al final lo asesinan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso yo intento contar lo perverso, ¿verdad?, que es el sistema y lo injusto que muchas veces ha sido el Estado, las empresas y la economía al momento de proteger los derechos de las poblaciones indígenas en el país, ¿no? Y cómo algunos pobladores incluso han muerto defendiendo estas causas, ¿no? Así es. La historia y las crónicas que nos relatas en este libro tienen que ver también con el oro y el petróleo, que son también situaciones muy dramáticas. Así es. Por ejemplo, en la parte del oro, es la segunda parte del libro, cuento la historia de Máxima Acuña, que se ha vuelto de algún modo una especie como de gran símbolo de la resistencia del mundo andino, que se enfrenta a un gran poder que tiene que ver con el poder de las empresas para poder proteger aquello que ellos consideran su tierra, su casa, su hogar, ¿no? Entonces, lo que el libro intenta hacer es conseguir que los lectores, que el gran público entienda que esos conflictos sociales y ambientales no son cosas que suceden lejos de la ciudad y que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Si existe una industria que necesita el oro para sobrevivir, y yo en el libro pongo, ¿no?, más del 50% del oro que se extrae en el mundo sirve para hacer joyas, un 40% para hacer lingotes de oro que están en los bancos y solo un 9% se utiliza para la tecnología. Estamos hablando de un 90% del oro que se usa para hacer cosas que no necesitamos en realidad, ¿no? Entonces, el libro intenta debatir y discutir cuáles son esas ideas que tenemos del progreso, ¿no? Para ti el progreso puede ser tener un departamento en San Isidro, para otra persona puede ser tener una maestría en el extranjero, pero muchas veces para las poblaciones rurales el progreso es otra cosa, es algo mucho más complicado que eso y tiene que ver muchas veces con el vínculo con la tierra, ¿no? Exacto, y sobre todo con el cuidado de su medio, ¿no? Su medio de supervivencia también. Así es. ¿Cómo te acercaste a estas historias? ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Imaginamos que tu labor periodística te ayudó también a introducirte muchísimo más en estos problemas, en estos conflictos y ayudarte en todo el trabajo indagatorio. Así es. Yo soy periodista en esencia, ese es mi oficio. Y lo que yo decidí desde el momento en que empecé este proyecto, ya estoy hablando hace más o menos 6 años, es poder dedicar mi capacidad para poder relatar, contar historias, para poder poner el foco, como te decía hace un momento, sobre historias que yo creo que son de interés público, ¿no? Y que sin embargo, debido a una deformación profesional, muchas veces los medios no atienden o simplemente ignoran o no quieren mirar porque pasan todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los derrames de petróleo, te contaba que durante el 2016 ocurrieron 14 derrames de petróleo en la Amazonía y yo en mi libro solamente cuento el primero, ¿no? Entonces, como ocurren todo el tiempo, estamos acostumbrados, otro derrame más y yo sigo con mi vida, ¿no? Entonces, y pasa de manera irrelevante, casi intrascendente a nivel noticioso. Así es, y yo siento que mi deber como periodista
que estoy interesado en estos temas y comprometido con estos temas es poder usar mi capacidad y mi talento para poder de algún modo hacer que la gente se entere y se cuestione ciertas cosas sobre su papel como ciudadano, como su papel como peruanos y peruanas, ¿no? Sí. ¿Cómo hemos cambiado la visión sobre esta conciencia social que parece se ha despertado a través de los conflictos sociales que se han revelado? Tenemos una ley de consulta previa, tenemos nuevas herramientas también legales que están apoyando a la preservación, conservación y a la lucha, digamos, del cuidado de nuestro ambiente. Pero ¿cuánto nos falta mirar a través de ese cristal? Sí, yo creo que lo más importante es comprender que no existe una sola manera de ver o comprender el progreso, ¿no? Durante la historia republicana hayan habido, digamos, gobiernos de derecha o de izquierda, siempre ha existido una visión vertical de lo que significa el progreso, ¿no? Hay un poder económico, político, que tiene una idea de lo que significa el desarrollo y de algún modo ha tratado de imponerla, ¿verdad? Muchas veces en las zonas rurales, en los pueblos indígenas, cuando no necesariamente solamente existe una manera, ¿no? Entonces, lo que el libro atiende es que muchas veces en las zonas rurales, en los pueblos indígenas, existe una concepción mucho más compleja de lo que es el progreso. Y cuando esas visiones se encuentran, ¿no?, chocan entre sí, es ahí donde surgen los conflictos sociales. Entonces, es que hay conflicto de intereses también. Exacto. Entonces, lo que creo que hace falta, que estamos a puertas del Bicentenario, que es importante que tengamos esa comprensión de que existen realidades donde el desarrollo y el progreso es exigido de otra manera. Y lo que hay que hacer es atender eso, sentarse a la mesa y entender que el otro no es inferior a mí porque tenga un concepto diferente del progreso, ¿no? Porque quiera, en vez de un departamento o una propiedad en Lima, lo que quiere es mantener su tierra, lo que quiere educación para su pueblo, quiere servicios básicos para su pueblo, pero también quiere mantener ese vínculo con su naturaleza y con lo que siempre ha considerado su casa, ¿no? Bueno, y Guerra del Interior también nos permite ver a esos liderazgos, ¿no? Esos héroes natos de su espacio y de su tiempo, y que además deben ser y deben ganar este protagonismo y reconocimiento. Fuiste también ganador del premio Gabriel García Márquez a propósito de la crónica Un niño manchado de petróleo. ¿Qué tanto te impactó esta historia? Entiendo que observar una fotografía te ayudó también a cambiar mucho el rol de cómo investigar este tema. Así es, yo me enteré de esta historia, de esta tragedia ambiental, porque en esa época, estamos hablando de enero del 2016, se comenzó a viralizar una fotografía de Osman Cuñachí manchado de petróleo, ¿no? Entonces, lo que yo hice inmediatamente es, obviamente, sentí indignación, pero al mismo tiempo lo que quería era yo poder contar esta historia y poder comprender por qué, cuál había sido el motor que había movilizado a este niño y a esta población a trabajar recogiendo petróleo para poder acceder a un salario mucho mayor de lo que ganaban en la chacra. Estamos hablando de 7, 8 veces más, ¿no? Niño de 12 años. El niño tenía 11 años en ese momento, hablamos de niños mucho menores también, porque fue con su hermano de 6 años, de 4 años, una hermana de 14. Pero a mí lo que más me interesaba era entender y comprender cómo pasaba que un desastre ambiental, algo tan terrible, se convirtiera de pronto en una manera insólita de ganar dinero, de progresar, de vivir mejor, ¿no? Entonces, para mí esa historia revelaba cuán perverso puede ser el sistema en el que vivimos, ¿no? Si nosotros observamos a nuestro alrededor, casi todo está hecho de algún modo de algún insumo del petróleo, ¿no? Y si existe una industria del petróleo, existen los derrames, es porque existe también un consumidor, nosotros, ¿no? Entonces, así es. Entonces, nosotros tenemos un papel importante en ese desastre también, ¿no? Aunque suceda a kilómetros de nuestra ciudad. Entonces, esa comprensión, esa necesidad mía por comprender y por hacer que el lector se dé cuenta y se interpele, es lo que a mí me motivó a escribir el texto, ¿no? Bueno, felicidades, Josep Zárate, por este reconocimiento también. Estás entre la lista, ¿no? Tu libro, Guerra del Interior, entre la lista de los mejores libros de no ficción del año, elaborado por la New York Times, reiteramos, así que es un reconocimiento también. Y gracias por poner sobre la mesa estos temas que difícilmente se aprecian como, no sé, temas comerciales o temas que pueden llamar la atención. Sin embargo, vemos que es un trabajo y un reconocimiento a la investigación que has realizado.
Muchas gracias. Gracias. Bueno, y gracias por estar aquí, Joseph Zárate, Gracias. escritor y periodista peruano que es galardonado y además nos trae novedades, está triunfando también muy joven y felicidades también por ello. Vamos a hacer una pausa en Agenda 7.3, volvemos de inmediato con más.